Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez, Junta Directiva de ALUEX, José Manuel Martínez, Antonio Barnés, Juan Bravo, nuestros conferenciantes de hoy. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 19ª de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura, nuestro patrimonio. Retomamos este ciclo de conferencias después de estos días de descanso con motivo de la Semana Santa y lo hacemos ya enfilando la recta final de este ciclo de conferencias que todavía nos tendrá ocupados durante este mes de abril. Y para inaugurar el mes de abril, que es el mes de los libros, de los autores, de la lectura, qué mejor modo de hacerlo que con una, seguro que será apasionante, mesa redonda en la que se hablará sobre el fomento de la lectura y se analizará también las causas de la pérdida de lectores hoy en día. ¿Son la televisión e Internet los culpables de los escasos índices de lectura? ¿Son los únicos culpables? ¿Qué se puede hacer por acercar sobre todo a los más jóvenes el placer de la lectura? Bien, pues a esta y a otras muchas preguntas seguro que tratarán de dar respuesta nuestros conferenciantes de hoy. Se los voy a presentar de manera muy breve para no alargarnos en el tiempo y consumir unos minutos que seguro ellos agradecerán. Antonio Barnés, exdoctor en Filología por la Universidad de Granada, con la tesis Yo he leído en Virgilios, también máster de enseñanza del español como lengua extranjera en la Universidad de Granada y tiene el certificado diploma de estudios avanzados del tercer ciclo del programa de doctorado. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. A lo largo de su trayectoria profesional, Antonio Barnés ha recibido el Premio Extraordinario de Licenciatura concedido por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada y es Premio Internacional de Investigación Científica y Crítica Miguel de Cervantes. Juan Bravo Castillo es licenciado en Filología Moderna en las especialidades de francés e inglés por la Universidad de Valencia, doctor en Filología Románica por la Universidad de Murcia y catedrático de Filología Francesa y Literatura Comparada por la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue director del Departamento de Filología Moderna y fundador del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fundó la revista de creación literaria Barcarola en 1979 y desde entonces hasta hoy es su director junto con José Manuel Martínez. Desde hace 20 años viene alternando su vocación docente con la investigación, la traducción, la crítica literaria y la creatividad. Y José Manuel Martínez Cano estudió Filosofía y Letras en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Murcia. Ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional al mundo editorial y a la gestión cultural. Ha sido director de diversas editoriales, ha publicado entre otros autores tan reconocidos como Juan Ramón Jiménez, José Luis Borges, Arrabal, Félix Grande, Andrés Trapiello, etcétera, etcétera. En 1981 fue contratado por la Fundación Juan March en el inicio del proyecto del Consorcio Cultural Albacete como jefe de información, prensa y publicaciones, además de coordinar conferencias y seminarios. En la actualidad es director de la revista literaria Barcarola, director literario de la editorial Nausica y dirige asimismo diversos cursos de verano en el Escorial para la Universidad Complutense. Pues bien, con ellos les dejo ya y nos adentramos en el mundo de la lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Te agradecemos tus amables palabras. ¿Sabes? Aunque yo creo que ya nos conocen aquí lo suficiente como para que... Bien, muchas gracias también esta tarde a los que han tenido la osadía de salir a la calle con esta tarde infernal para venir a escucharnos y realmente la diferencia entre las conferencias habituales y las mesas redondas como la que el año pasado tuvimos el placer de preparar los que estamos aquí juntamente con Jorge Laborda, pues yo creo que fue muy interesante porque hablamos de la diferencia entre el libro de papel y el libro online y bueno, pues creo que fue interesante. Entonces le propuse yo a Carmen aquel mismo día que podíamos hablar otro sobre la cuestión del fomento de la lectura, que creo que es un tema que es de gran actualidad y que creo que puede resultar interesante. Por así vamos a ver. Y por supuesto, un tema tal en el que todos pueden ustedes participar. Digamos, el esquema que vamos a utilizar es hablar cada uno aproximadamente unos 5 o 10 minutos y después intentar hacer un coloquio entre todos, quien quiere entrar, y después iremos entrando todos sucesivamente. Es decir, que la mesa redonda no sea solamente entre los tres eruditos que estamos aquí, sino que prácticamente sea una cosa plural.
Bien, pues entonces yo voy a iniciar, me voy a tomar digamos, el de empezar yo primero y decir unas cuantas cosas que quería comentar. Es decir, bueno, preguntas, todos son preguntas, nada más iniciar este tema que aquí nos congrega esta tarde. Yo quisiera un poco hacer un breve recorrido de lo que fue la lectura para mi generación y sobre todo decir, bueno, pensar que, digamos, que la lectura fue en un principio, antes de la lectura hubo la tradición oral. Periodo que yo siempre me encanta evocar con mis alumnos, es decir, lo que sería en aquella época en que la tradición oral tenía que suplir absolutamente debido a la presencia de analfabetos que había en el mundo. Durante siglos fue así. Y por aquel entonces pues predominaba, claro, digamos, lo que la lectura hoy, el fomento de la lectura hoy, lo que la lectura suscita, digamos que en aquellos tiempos lo suscitaba pues una serie de actividades, como por ejemplo, ¿quién no se acuerda porque incluso nosotros a lo mejor lo vivimos un poquito, de aquellas ancianas que se sentaban a la orilla del fuego y contaban historias interminables y hacían despertar la fantasía de los niños que estábamos alrededor sentados? Un procedimiento maravilloso antes de la televisión, que la televisión vino a destrozar, o incluso en determinada época lo que supuso el teatro, ya no solamente en la edad clásica, sino después en la época renacentista española o inglesa, por ejemplo, el teatro español o el teatro de Shakespeare, que precisamente este año estamos celebrando también su 400 aniversario. Yo creo que el teatro, digamos, alimentaba la fantasía de gentes que no tenían cultura, pero que sin embargo se juntaban en aquellos corrales, como el corral de comedias de Almagro, y realmente allí vivía una experiencia absolutamente trascendental. Lo digo por lo cercano, podía hablarlo en la época de Grecia o de Roma. Entonces yo creo que esa época fue muy importante porque hoy en día, pues quizás, digamos que la memoria que aquellas obras suscitaban en las personas, digamos que hacía como un revulsivo perfectamente visible en cada una de ellas. Después, hoy la lectura ha hecho que todo lo fuimos al papel, pero en aquellos tiempos yo creo que fue un paso muy importante. Nuestra generación, lo que es nuestra generación, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, aunque algunos pueden haber excepción, digamos, porque son más jóvenes, digamos que se alimentó a base de los tebeos, los famosos tebeos, que hoy se llaman cómics, y también del cine, y también digamos, algunas veces, por ejemplo, pues el situarnos, tener las posibilidades, por ejemplo, de tener una radio a mano, de tal manera que la radio nos hacía perdernos un poco en nuestra fantasía, en programas de aquel entonces podían ser maravillosos y que para nosotros servían para despertar nuestra fantasía. Pero sobre todo nuestra pasión eran los tebeos, los cómics. De los cómics fuimos pasando lentamente a los libros. Y con los libros fuimos reuniendo estos libros que algunas veces eran bastante costosos y algunas veces dificultosos de obtener, y con estos libros digamos que íbamos acumulando una especie de biblioteca que en la actualidad nos sirve un poco de refugio, porque en esa biblioteca, con esos libros que allí fuimos acumulando uno a uno en estanterías, uno encima de otro, nos dimos cuenta de que allí estaba un poco nuestra memoria. Y esa memoria, pues digamos, hoy en día, los que hemos tenido la suerte y la paciencia y la constancia de llevar a cabo esta operación, hoy en día nos sentimos muy satisfechos de tener nuestra propia colección de libros. Bien, digamos que fuimos avanzando de libro en libro, un título nos fue llevando a otro, poco a poco fuimos conociendo a los grandes autores, poco a poco nos fuimos enamorando de ellos y nos dimos cuenta de que la literatura, la lectura, se podía convertir en una auténtica pasión. Y como pasión, pues hacíamos cualquier cosa muchas veces por obtener un libro, incluso cuando aquellos títulos prohibidos que tanto nos seducían y que teníamos que ir a Noé Garrido y a ciertas librerías de Albacete como las de religioso a tratar de obtener aquellos libros. Era una experiencia fascinante, porque luego nos dimos cuenta que cómo era posible que aquellos libros pudieran estar prohibidos. Libros de Camus, de Sartre, de André Gide, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos libros pues los sosteníamos y los leíamos con auténtica fruición. Y precisamente esta fruición que yo digo y este equilibrio que había que hacer para llegar a obtener
esta lectura, yo les remito a ustedes, si no lo conocen, al libro de Infancia y Corrupciones de Antonio Martínez Sarrión, nuestro paisano Antonio Martínez Sarrión, que es un poco más mayor que nosotros, y cuando cuenta cómo en el Instituto de Enseñanza Media, el único que había entonces en Albacete, el bachiller Sabuco, cómo las operaciones que tenía que hacer para granjearse la amistad del encargado de la biblioteca, que era un hombre que se pasaba la vida fumando y que tenía unas tosigueras infernales y que antes de pedir un título decía que no. Y entonces, claro, pues Sarrión cuenta con mucha gracia, muy manchega, cómo se fue granjeando la amistad de este personaje hasta que al final le daba los libros que quería, que era precisamente lo que él pretendía. Y allí, porque en ese instituto, no sé si saben ustedes que había una biblioteca extraordinaria. No sé ahora mismo dónde estará, si está en la biblioteca provincial, pero había unos títulos absolutamente extraordinarios. Y desde luego él tuvo esa ocasión, y los que pasamos por el instituto, pues supimos emplear nuestras mañas para hacer lo mismo, poder obtener estos libros. Poco a poco nos dimos cuenta, para acelerar, que esta pasión era una cosa que nos podía llevar muy lejos. Y entonces yo siempre que hablo de la lectura recuerdo una frase magnífica de nada más y nada menos que de Montesquieu. De Montesquieu, el famoso autor en El espíritu de las leyes, que dice en uno de sus lapsus, acordándose ya de la época en que él era bastante mayor y estaba muy ciego y se añoraba un poco los tiempos de la lectura, y decía que no había habido en su vida, digamos, problema, disgusto o melancolía, que 1 o 2 horas de lectura no se lo hubiesen quitado. La verdad es que yo muchas veces reflexiono sobre esta frase y efectivamente es así. Qué suerte tiene la gente que le gusta leer. Qué suerte tiene la gente que se puede meter en un libro y perderse en él. La lectura, para mí, creo que es lo primero. Nosotros, si le empezamos a leer, lo hacíamos como un entretenimiento, como una forma de dar pábulo a nuestra fantasía, a nuestra creatividad, a nuestra ilusión, hasta que de pronto nos dimos cuenta que leyendo también nos estábamos formando. Que nos estábamos formando de una forma bastante un poco a saltos, porque la lectura iba de un libro a otro, pero que la lectura en el fondo también era un elemento formativo, como lo habían sido los tebeos, no nos engañemos también. Y luego un libro, digamos que, bueno, perdón, también, y leer yo creo que es una forma de salirse de sí mismo, una forma de desbordarse, una forma de vivir fantasía. Yo muchas veces comento con los alumnos cuando leemos esta obra maravillosa, a la cual aludía Vargallosa en el artículo del País el domingo, otra vez, recordando que había sido la obra que fue para él decisiva en su formación como literato, Madame Bovary, y muchas veces le digo a los alumnos que como cuando termine de leer este libro, conocéis a Madame Bovary mejor que a vuestra madre y a vuestra hermana. Y me dicen, pues sí, es cierto. Es decir, la forma de desmenuzar al personaje hace que se conozca muy a fondo. Entonces, la literatura, los libros, nos sirven para vivir otras vidas de una manera, para comunicarnos con ellas, para entrar en contacto con ellas. Un libro en ese aspecto lo dice un autor suizo, autor de una corriente de crítica literaria muy interesante, y dice que un libro es una conciencia envasada, de alguna forma, un trozo de conciencia, una especie de mensaje metido en una botella y envasado perfectamente, y que está ahí preparado para que nosotros entremos en contacto. Es decir, la auténtica lectura, la lectura de verdad, no la lectura esta de ir recorriendo un libro para entretenerse, sino entrar un poco más, es poner frente a frente dos conciencias. La conciencia envasada del autor, que está ahí durante años, durante siglos, esperando que alguien vaya a recurrir a ella, y la conciencia nuestra. Esto es cierto por una razón muy sencilla. Habrán visto ustedes que los grandes libros, Moby Dick, Guerra y Paz, La Cartuja de Parma, conforme lo va leyendo uno a lo largo de su vida, se da cuenta de que el libro despierta en él cada vez más vivencias. Es decir, a medida que la conciencia del lector va progresando, va creciendo, esa lectura le dice muchas más cosas. También podría decir lo mismo de Hamlet o de cualquier obra de Shakespeare. Sí, es muy curioso. Yo también muchas veces le aconsejo a los alumnos que les gusta leer que vayan cogiendo determinadas obras y lo digan, leído a los 19 años, luego leído a los 25 años, leído a los 35 años, y ver cómo el libro va evolucionando. Y es una experiencia interesante, muy interesante. Entonces, repito que esto yo creo que son cosas, voy a acelerar muchísimo de tal manera que le pueda dar la palabra a mis compañeros. Y yendo un poco más allá, una de las cosas que nos preguntamos, y creo que es una pregunta interesante para hacer esta tarde, es: ¿está en peligro la lectura? ¿La lectura es buena o es mala? Porque tengo aquí un compañero que me va a hacer esa pregunta, si la lectura es buena o mala, o si resulta que puede ser positiva o negativa. ¿Por qué la cultura de la imagen está poniendo en peligro muy seriamente a la lectura? ¿Es así o no es así?
por no decir por los ordenadores. Y luego, ¿por qué las mujeres leen más que los hombres? Otra de las grandes preguntas que me hago. ¿Por qué las mujeres leen mucho más que los hombres a lo largo, sobre todo, del siglo XVIII? En la Inglaterra del siglo XVIII, las mujeres empiezan a leer, quizá porque tenían mucho tiempo, porque sus maridos estaban en viajes larguísimos por todo el mundo, en los barcos como marinos, y ellas pasaban el tiempo leyendo, porque ellos preferían que fuera así, para así de esa forma no los engañaban. Y sin embargo, la mayoría de las obras literarias están hechas por hombres. Eso es una cuestión también que creo que merece la pena preguntarse, y sobre todo eso, pues la gran pregunta, ¿está la lectura en peligro hoy en día o merece la pena que sigamos animando a la gente en el sentido de que la mejor terapia que se le puede aplicar a una persona, a un niño, es que lea porque de esa forma se irá completando y los límites que este mundo ofrece al desarrollo normal de una persona, mediante la lectura lo irá ensanchando y lo irá dilatando de una manera extraordinaria. Así que, de momento me quedo aquí, paso la palabra a José Manuel Martínez Cano y después a Antonio Barnés. José Manuel. Hola, buenas tardes. Gracias a Luis, su dirección, por invitarnos esta tarde a compartir con ustedes este tema tan apasionante como es el fomento de la lectura. Juan ha hecho una disertación, yo creo que interesante, docta, profesoral y, digamos, de contenido de lo que es la lectura. Pero no se olvide que estamos también ante un tema prosaico, porque el fomento de la lectura tiene una ley 10/2007, 22 de junio, es decir, que está regulado por el derecho de nuestra Constitución y el derecho a la lectura al Instituto del Libro y Observatorio del Libro, es decir, que estamos ante un problema, digamos, cualitativo, que, bueno, podemos hablar desde las tablillas de Mesopotamia, los papiros, los códices, hasta el Gutenberg, pasando ya por lo digital y todos esos fenómenos y esos autores que amamos tanto, como son desde todos los tiempos, Virgilio, Homero, Joyce, Proust, Kafka, Mann, etcétera, que son los que realmente nos han hecho, nos han formado y nos han creado una sensibilidad lectora y, por tanto, una sensibilidad de hombres y de personas. Se ha dicho que yo soy director de algunas editoriales, no de primera línea, de segunda línea, pero he tenido la oportunidad, bueno, he publicado Juan Ramón Jiménez, a Borges, algunos escritores trapiello, españoles importantes, Félix Grandes, y he tenido esa oportunidad que me ha dado ese trabajo de tratar con el escritor y ver esa distancia que hay entre el escritor y el lector, que a veces no es tanta. A fin de cuentas, Borges decía que él no es los libros que ha escrito, sino los que ha leído. Lo que quiere decir que la lectura nos conforma, nos hace personas, y sobre todo en un marco jurídico de una democracia, y que sobre todo cuando estamos en un marco de una Constitución. Yo voy a ser más prosaico, por tanto, y voy a centrar esto en el tema que nos ocupa esta tarde, que es el fomento de la lectura. Y de esta manera he tomado algunas notas que luego las iremos desarrollando y las discutiremos. He tenido a bien traerme la ley, pues si alguno quiere consultar, y traerme algunas estadísticas de cómo está la cosa. Un país que tiene por héroe intemporal a un personaje que enloqueció de tanto leer, ya saben que estoy refiriendo a Don Quijote, aunque en su caso fuese por las fantasiosas novelas de caballerías, y a su autor, que leía todos los papeles que se encontraban por el suelo. Parece ser que, según los últimos informes del CIS, no está a la sin par altura del ingenioso hidalgo y luego caballero. Pues aunque no soy muy amigo de las estadísticas, he de acogerme a ellas para aproximarme al menos al tema que nos ocupa esta tarde, el fomento de la lectura. Según esa encuesta, 1 de cada 3 personas no lee nunca o casi nunca, alegando motivos de desinterés total, y ha remarcado que un 50% no ha comprado un libro en los últimos 12 meses. Y asimismo, el 70% de los españoles afirma no haber pisado una biblioteca en ese tiempo. Y la media de lectura por libro por habitante está en torno a los 9 libros, mientras que en Noruega, por ejemplo, son 42 libros. Según asigna cada lectura por habitante la UNESCO. Y la mujer, como ha dicho Juan Bravo, en todas las estadísticas siempre sale como más lectora que el hombre, por encima de un 15 o un 17%. Y volviendo a nuestra Biblia, es decir, al Quijote, afirma Andrés Trapiello, sobre todo ahora que estamos en el 400 aniversario de la muerte y esto se acelera, en una encuesta también del CIS, Centro de Estudios Sociológicos, de Investigaciones Sociológicas, que 8 de cada 10 españoles no han leído la obra. Y aún le parecen muchos.
No es de extrañar, por tanto, que el informe PISA ya saben ustedes que es un informe educativo elaborado por la OECD y la Unión Europea en torno a alumnos de 15 años, que se hace cada 3 años. El informe PISA, y yo creo que esto es muy importante, porque está remarcado en la edad de los 15 años, que es cuando realmente se desarrolla el interés verdadero por la lectura. No es extrañar, por tanto, que en el informe PISA estemos casi a la cola de los países de la OECD y de la Unión Europea en comprensión lectora, con un índice de abandono escolar de los más altos también de la Unión Europea, quizá como resultado de las 7 leyes orgánicas de educación que hemos tenido en estos últimos 35 años. El informe PISA confirma que el 70% de los jóvenes españoles no alcanza un nivel aceptable de conocimientos y el 33% no obtiene el título de eso. Pero bueno, de ello vamos a hablar esta tarde, de la lectura y la escritura, dos conceptos inevitablemente unidos, que han estado presentes siempre en nuestra cultura, como forma de expresión de nuestro saber popular, dibujando nuestra visión del mundo en la imagen que proyectamos al exterior. Y para eso, quizá para paliar malas imágenes y deficiencias, se creó el Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, partiendo de la convención de que la lectura es una herramienta fundamental en el desarrollo de la personalidad y de vivir en sociedad cada persona como elemento esencial y único de un Estado de Derecho. Y así lo acoge, ya lo decía al principio, la Ley de Lectura del Libro y de Bibliotecas, 10/2007, 22 de junio, consignando que los planes de fomento de la lectura considerarán esta como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información, y subrayarán el interés general de la lectura de la vida cotidiana de la sociedad mediante un fomento del hábito lector. Esto quiere decir que, a pesar de ser el cuarto país del mundo que más libros editamos 1 millón de libros al día y tenemos... Al día, ¿no? Al día. ¿1 millón de libros? 1 millón de libros al día, 300 millones de libros al año. Tengo aquí el dato dado por Rogelio Blanco. ¿En España? En España. Dios. Yo sabía que como esto podía llamar la atención, tengo aquí el dato de Rogelio Blanco, que fue director general de Bibliotecas y el Libro. Gracias, a ver. No, si lo dices, sí, ya. No, está aquí documentado, no pasa nada. Al día. Es que llama la atención este dato. 1 millón de libros al día, 370 millones de libros, aquí está. Esto supone 300 millones al año y 110.000 SBN. Lo sabía que iba a llamar la atención, pero le he traído el dato de Rogelio Blanco, que fue director general de Libros, Archivos y Bibliotecas en los últimos años. Habrá gente que publique 10 libros por mes. Bueno, estoy diciendo que somos la cuarta potencia del mundo. Más que editados nuevos, publicados. Se dice de publicaciones. ISBNs, que es el International Standard Number Book, que son los títulos, está en torno a unos 125.000. Somos de tiradas cortas. En Alemania, por ejemplo, el ISBN está en torno a 80.000, pero las tiradas no son como en España. En España una tirada decente son 3.000 ejemplares. En Alemania, Noruega, Finlandia, etcétera, no se hace nunca una tirada menor de 15 o 20.000 ejemplares. Aún así, son 300 millones de libros. Tenemos una red de bibliotecas de 6.000. Todo esto tengo estadísticas y puede chocar, pero las tengo aquí además porque sabía que iba a extrañar. Tenemos 6.200 bibliotecas y según la ley de bases del régimen local, porque las bibliotecas se asignan a municipios de más de 5.000 habitantes, pero ahora mismo se va a bajar a 3.000. O sea, podemos tener una red de 10.000 bibliotecas enseguida. Es decir, con esas paradojas, con esos datos, con todo ese tipo de cosas, ¿cómo se explica que tengamos un índice de lectura tan bajo y cómo se explica que en el informe PISA estemos como estemos, ahí delante países que no nos podíamos ni imaginar? ¿Y cómo se explica? Porque la estadística es demoledora, que también me la ha traído de todo, desde periódicos a libros, pues eso, que uno de cada 3 lectores no ha leído un libro y que al fin de cuentas son 8 libros al año los que compra el lector, y ahí incluimos los Harry Potter, los Premios Planeta, etcétera, etcétera, y los bestsellers de turno. La literatura de calidad, casi no entra en este círculo de estadísticas porque el lector español desafortunadamente es un lector de bestseller. Todo está documentado, todo está en estadísticas y esto es así. Yo sé que los 330 millones de libros te ha chocado, pero es cierto. Es 1 millón de libros al año los impresos en España. Somos la cuarta potencia del mundo, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania y nosotros.
y entonces el índice de lectura es uno de los más bajos de la Unión Europea y demás. Bueno, pues esto se ha hecho una ley, que es la Ley de Fomento de la Lectura, a pesar de las apreciaciones románticas y las frases grandilocuentes de leer es un bien que nos llega a todos y nos forma, Ahora mismo, en una sociedad ya digamos digitalizada y una sociedad ahora mismo que está en torno a los 8.000 millones de personas, es importante subrayar este dato como dato cuantitativo, pero no estando en el dato cualitativo. Pues no sé, yo creo que es el tema que nos va a ocupar esta tarde, y sabemos que en contra de la lectura, sobre todo de los más jóvenes, está la banalización de un poco del entretenimiento. Está la televisión, que es un arma de doble filo, está las nuevas tecnologías mal usadas, las nuevas tecnologías mal usadas, y luego están los 4 pilares fundamentales del fomento de la lectura, que así se ha consensuado en todos los congresos. Los 4 pilares fundamentales del fomento de la lectura son, primero, la familia, como es el pilar básico de la educación. Después de la familia está la escuela. Después de la escuela están las bibliotecas. Y después de la biblioteca está el apoyo de los medios de comunicación. Por supuesto, a cada nomenclatura le podemos hacer un apartado. Por ejemplo, la familia, pues la encuesta del CIS también recoge, cuando pregunta a usted cuando era chico le leían cuentos y tal, bueno, pues un 25% dice que sí. Indudablemente eso influye en el fomento a la lectura posterior. Y en su casa había biblioteca, cuántos libros había, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la base, que todo se enquista en la familia y después va a la escuela, después va a las bibliotecas, después va a los medios de comunicación y después ya nos encontramos con el alumno en la universidad, que según datos que también tengo aquí, entra básicamente con un índice de lectura también ínfimo. Hay encuestas y tal, y algunos llegan a decir que Don Quijote estuvo en la guerra de Troya, y son estudiantes universitarios. Hay datos y demás. Bueno, todo esto un poco para desmitificar el sentido romántico de lo que es la lectura y atacarla con datos puros y duros de la situación en la que nos encontramos. La perversidad, la banalización de las televisiones, programas basura, etcétera, etcétera, las lecturas no recomendables y pseudolecturas, en este caso, en la educación, la incorporación de nuevos planes de lectura y también la enseñanza de la propia literatura. También tengo otro informe en el que el profesorado, salvando lo presente y que no se sienten afectados, también se dice que tiene mucha culpa de que no haya una mayor atractiva lectura en los universitarios por la dedicación rancia que se dedica a esa asignatura, no estando nunca en los temas actuales, literatura actual y sobre todo en espacio, tiempo, creación de personajes, etcétera, y citándose como cuando Menéndez Pelayo hizo sus oposiciones pues aún en formar filólogos, sabios, etcétera, etcétera, cuando desde el punto de vista lo que hay que formar es un espíritu un poco más humanista. Esto también lo dice el informe PISA, también lo dice el CIS, también está en cuenta. Yo creo, de verdad, que son los grandes males. En España se cierra una biblioteca ahora mismo todos los días, se ha vuelto en los índices de ventas a 1994 y no se puede decir que sea ahora mismo una confrontación con el libro digital, porque se ha llegado a la conclusión, Vargas, César Saramago y todos, de que los dos van a coexistir. Y las ventas del libro digital ahora mismo están en un 15%, el libro de papel en un 70 y tantos %, de momento. Entonces, pues ahí está el reto y lo que nos podemos plantear esta tarde en esta mesa y un poco lo que yo expongo y lo que se dice en la sinopsis esa que he hecho para esto, que estos índices tan bajos de lectura quizás se deba a esta banalización. Al clima. Pues activa también. Bueno, en la institución libre de enseñanza y en las misiones pedagógicas, etcétera, en otros tiempos, sí había una incitación a la lectura atractiva, y al teatro y a las artes y demás. Bueno, porque no vamos a volver a eso, a esos talleres literarios, a esa barraca que va por los pueblos, a esas lecturas representadas a los niños, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que volver a eso, un poco a los métodos de la institución libre de enseñanza, incluso potenciándolos con las nuevas herramientas que tenemos digitales y, por supuesto, pues también pensar que el embrión en potencia es el joven
y ver el aparato relativo. Porque yo creo que nosotros estamos ya fuera de juego de todas estas estadísticas y que también somos especímenes atípicos que hemos hecho de nuestra vida los libros y no somos referente de nada, porque a lo mejor tú tienes en tu casa 10.000 libros, como puedo tener yo, etcétera, y un español medio, según las estadísticas, tiene 32 libros. O sea que este es el tema. Y sin más, un poco negativo, pero poniendo ahí la pregunta a ustedes para luego debatir, le paso la palabra al sabio doctor don Antonio Barnés para que nos ilustre, pero yo ya aquí el sabio Juan, o sea que... Sí. No, hombre, no. Venga, bueno, muy bien, pues muchas gracias. Antonio Barnés. Muchas gracias a Juan. Tenemos tiempo a volver después. Sí. A Juan por haberme invitado, que es compañero de facultad, aunque más que compañero maestro, y a Luis, por supuesto, también, y a todos ustedes por estar aquí. Entonces, yo he pensado, en primer lugar, como hablamos de la lectura, pues recopilar una serie de beneficios. Se me han ocurrido 7, que brevemente diré. Y luego, con relación a esos beneficios, me he planteado 3 ámbitos, ¿no? La escuela, que ya ha salido, el Estado en general y el mercado. Un poco para ver cada uno de estos ámbitos con relación a la lectura, pues qué papel desempeña. Es una hipótesis, digamos. Los 7 beneficios así que se me ocurrían de la lectura, pues por un lado es que la lectura es una llave que nos permite abrir pues un enorme tesoro de conocimiento, ¿no? Que está en millones de libros. En segundo lugar, que la lectura proporciona un deleite intelectual que es complementario de los deleites corporales, ¿no? Del jamón, la cerveza, etcétera, pues es un deleite intelectual. En tercer lugar, que nos permite viajar a través del espacio, pero sobre todo a través del tiempo. Viajar siempre gusta, pero nos gustaría viajar muchas veces a otras épocas del pasado y no es posible, por el momento no es posible. En cambio, con los libros sí podemos viajar a la Grecia de Homero o a la Italia del Renacimiento o a tantos sitios. En cuarto lugar, yo veo la lectura también como una escuela de diálogo, porque la buena lectura obliga a tener que escuchar a otra persona a través de su texto, a escucharle, a entenderle, y creo que eso invita o forma para el diálogo, un diálogo tan necesario. En quinto lugar, que la lectura, que es la palabra, pues sirve de contrapeso al poder de las imágenes. El poder de las imágenes es muy fuerte, siempre lo ha sido, pero desde la invención de la fotografía, el cine, la televisión, internet, etcétera, la publicidad, pues es algo enorme. Entonces, creo que la lectura es un contrapeso necesario. En sexto lugar, pues que la lectura nos capacita para la crítica política. Antes se ha hablado de que estábamos en una democracia. Pues si hay que participar, hay que tener elementos de juicio, y esos elementos de juicio, pues la lectura puede contribuir mucho a ellos. Y ya, en último término, pues que la lectura pues mejora la capacidad discursiva, la capacidad de comunicación, de expresión, amplía nuestro mundo, nuestro léxico, nuestra capacidad de entendernos a nosotros y de explicarnos a nosotros y de entender al mundo y explicar el mundo. Bueno, entonces, estos 7 beneficios, escuela, Estado, mercado. La llave del conocimiento. Decía Humberto Eco que ahora el profesor es más necesario que nunca, precisamente porque el alumno tiene acceso a millones de datos. Es más necesario que el alumno tenga un guía, una brújula, alguien que le oriente, que le haga distinguir lo fiable de lo no fiable. O sea, que no es que ahora el profesor sobre, sino que ahora es más necesario. El Estado puede promover y promueve la sociedad de la información, pero el Estado no enseña a discernir, a distinguir. El que enseña a distinguir es el maestro, la maestra, el profesor. Y el mercado creo que tiende a convertir la lectura en un acto de consumo, ¿no? El libro se parece a una hamburguesa. El mercado se interesa más por la cantidad que por la calidad en líneas generales. En la promoción de la digitalización yo creo que también se ve eso, ¿no? Es decir, lo que le interesa es hacer caja, que no digo yo que eso sea malo, pero entre hacer caja y enseñar a discernir, pues creo que la escuela tiene un papel más importante. Lo del deleite intelectual, creo que es importante que el ser humano y los jóvenes tengan diversas posibilidades de deleites, es decir, que junto al botellón y la litrona y todo esto, que haya otro tipo de deleites que son más baratos y más sanos.
Y la lectura, la escuela enseña o debe enseñar a eso. En cambio, yo creo que al Estado, más que la lectura, yo creo que le interesan las televisiones. Desde el invento de la televisión, el Estado, los gobiernos vieron el cielo abierto, porque las televisiones son un impacto emocional tremendo y creo que por ahí fomentan más las televisiones que los libros. Si ya hablamos del mercado, ya la televisión se convierte muchas veces en telebasura, en un todo vale para subir audiencia, y los libros no están presentes. Viajes a través del tiempo. Yo creo que es fundamental que en la escuela se ofrezcan libros del pasado y del presente, porque si no se ofrecen libros del pasado, quedamos como encerrados en la cultura dominante actual y sus paranoias. Todos los teóricos de la lectura subrayan la importancia de poder huir de la sofocante cultura dominante, ¿no? Y huir a otras épocas y poder comparar otras épocas con la nuestra. En cambio, yo creo que el Estado lo que fomenta es su ideología. Todo gobierno, todo Estado, todo partido tiene una ideología y creo que fomenta en todo caso textos que vayan en la línea de fortalecer su línea de política. Y al mercado lo que le interesa, creo, sobre todo, son los bestsellers, o sea, el libro actual, el último grito, el último libro. Y no creo que a lo mejor se podían plantear, vamos a hacer de Robinson Crusoe un bestseller, pero creo que no se lo plantean así, buscan la última novedad. Por tanto, yo no creo que al mercado le interese, me refiero al mercado, en fin, las grandes editoriales y tal, no creo que le interese ese viaje hacia el pasado. Bien, luego lo de la escuela de diálogo, pues bueno, la escuela debe fomentar esa comprensión del texto. El Estado, el diálogo, yo creo que los partidos son oligarquías que buscan la mayoría absoluta y cuando no la tienen, pues lo pasan mal. Lo estamos viendo ahora, ¿no? La negociación yo creo que para los partidos políticos es un mal menor, pero para la vida la negociación y el diálogo es la esencia, ¿no? Y eso lo enseñan los libros. Y yo creo que al mercado lo que le interesa son el fútbol, Cristiano Ronaldo, Messi, los conciertos de rock, con los que se obtienen pingües beneficios, o sea, es decir, la televisión, digo, los derechos del fútbol y los libros poco. El contrapeso al poder de las imágenes, yo definiría leer como ascender al monte de la abstracción desde el valle de la imagen. La imagen es importante, pero la imagen, bueno, la imagen fascina y hay que relativizar esa fascinación. Es decir, oye, a este político ahora lo han vestido de Dios, ¿aquí qué pasa, no? Bueno, pues, y entonces yo creo que el Estado prefiere, otra vez, como ya he dicho antes, la imagen al texto, porque es muy rentable. O sea, si no hay una magnanimidad, si no hay una visión de Estado, lo que se busca es las elecciones del próximo mes. Y entonces la televisión es mucho más eficaz que el libro. Y el mercado, pues también creo que trabaja mucho más la fotografía, la publicidad icónica que los libros. Por ejemplo, los estereotipos de belleza que han hecho y hacen tanto daño, porque construyen unos seres humanos completamente ideales que no existen y que a los jóvenes particularmente, que son más vulnerables, les hace daño, ¿no? Bien, los instrumentos para criticar al poder. A mí un dato que siempre me ha llamado la atención y es que en la Alemania nazi los profesores de latín y griego eran especialmente reticentes al nazismo. Y como yo soy filólogo clásico, pues eso me... Bueno, es normal. Uno que ha estudiado los griegos, los romanos, los tiranos, los medio tiranos y los macrotiranos, cuando aparece el último iluminado diciendo os voy a liberar de las cadenas, pues dice, hombre, ya ha habido muchos liberadores de cadenas, ¿no? Tiene más perspectiva. Entonces yo creo que el Estado es propagandístico por definición. Y yo creo que la escuela tiene que ser crítica por definición. Por eso entre la escuela y el Estado ha habido sus pequeños roces, pues Cicerón asesinado, Séneca suicidado, Boecio decapitado, Platón esclavizado. O sea, el Estado y la escuela, en mi opinión, si no combaten, vamos mal. Es que el Estado ha absorbido la escuela. Y luego los partidos, pues claro, necesitan, el mercado le ofrece a los partidos buenos créditos para las campañas electorales y créditos que luego rentabilizará
En fin, con esto no estoy diciendo yo que el mercado sea perverso por definición, pero que es una dinámica en la que precisamente la crítica política no entra, sino más bien ponerse al sol que más calienta. Y ya por último, la capacidad discursiva, pues vamos a ver, en la escuela los textos son largos, hay planteamiento, nudo, desenlace, son textos que enseñan, son textos que convencen, son textos que emocionan, los tres fines de la retórica. En cambio, el espacio de la política es el meeting. El meeting, donde prima lo emocional sobre lo racional, son frases breves, contundentes, no argumentadas y en tono gritón. Pues claro, el meeting es un lugar donde uno dice, yo voy a votar a este porque como no, me va a pegar, ¿no? O sea, claro, la escuela frente al meeting, porque el meeting que busca, vota al más guapo, a la más guapa, al que tenga la voz más cálida, pero la escuela tiene que ser crítica, o sea, la escuela no es que tenga que hacer política, pero si enseña a leer, enseña a pensar, y si enseña a pensar, iremos al programa y no a la corbata y a la sonrisa meliflua del político o a la coleta, según los casos. Y el mercado, en cambio, bueno, el mercado le entusiasma a las redes sociales. Y me parece que Twitter es muy significativo porque saben ustedes que Twitter, para escribir en Twitter, tiene que ser una frase muy pequeñita, un número de palabras, de letras muy escaso. Que es como la antítesis de la lectura o la antítesis del pensamiento. Yo lo llamaría un balbuceo verbal, lo de Twitter, que son ideas fragmentarias de un imposible discurso. Claro, frente a esos flashes preparados para consumistas, claro, la escuela va por otra línea, la escuela va por leer textos que desarrollen la especulación. Entonces, bien, creo que hay una dialéctica entre Estado, escuela y mercado y que el lugar de la lectura, después de la familia, tiene que ser la escuela con estas perspectivas de contrapeso. A mí me parece que la idea de contrapeso, la cita de Montesquieu, es fundamental en cualquier sociedad y en este aspecto también. Bueno, yo con esto pues ya me... Sí. Bien, si quieren ustedes entrar... Alfonso. Bueno, que a mí me interesa más que el fomento de la lectura en personas ya iniciadas, me interesaría más cómo se accede a la lectura, es decir, desde pequeños, desde la escuela. Entonces, no se puede dar a un niño de 7, 8 años un libro y ya está. Creo que hay que practicar la oralidad, es decir, como la música, entra por más sentidos. Concretamente, yo tengo un ejemplo en mí mismo. Mi afición a la literatura nace de que tuve un profesor que en vez de pues, perder mucho tiempo en la biografía del autor, digámoslo así, de su vida y sus misterios y tal, era leernos sus textos. Y además lo hacía de una manera tan hermosa que ahí nació, digamos, que el empuje o la iniciación en la lectura. Entonces, claro, yo creo que se puede hacer más a la hora de iniciar en la lectura, porque claro, hay que darles algún aliciente, y más en el mundo de hoy que estamos viendo todos estos obstáculos que... Me interesa más la iniciación, hombre, me interesa todo, pero que las personas ya que tienen cierta... Sí, sí, está claro. Bien, ¿queréis responder algo? Yo estoy de acuerdo plenamente, sí, Alfonso, con lo que dices. Efectivamente es el gran problema y yo creo que la responsabilidad es grandísima por parte de los docentes. Porque claro, si nosotros en la universidad nos llegan alumnos que tienen muy poca ganas de leer y están ya, no voy a decir pervertidos, parece un poco feo, ¿no? Pero están ya maleados, pues significa que ya les cuesta un trabajo enorme decir, bueno, pues es que hay que leer. Yo siempre procuro no cargar demasiado las lecturas en la universidad, que lean lo mínimo posible para que lo lean bien, en vez de meter muchos libros como tenían las costumbres de los profesores universitarios antiguamente. Y entonces yo pienso que yo creo que los niños pequeños, lo que yo siempre digo es una cosa, puede sonar muy duro, pero es que el que tiene la suerte, cuando lleva a sus hijos a un colegio donde tiene un maestro, una maestra que ama la lectura, pues ya tiene eso avanzado. Pero es que resulta que no nos engañemos, Alfonso. Hay profesores de enseñanza media y profesores de escuela que no leen, por no decir que odian la lectura,
Porque una de las cosas que uno se da cuenta conforme va avanzando y le gusta la lectura es que el mundo se divide entre los que les gusta la lectura y los que no les gusta. Pero si no ha leído un niño a 7 años, No le diga que lea. Efectivamente. Eso está claro. Pero eso que yo creo que va en cuestión de decir, bueno, es que, no sé, la suerte de tener un buen profesor, y tú lo has dicho, tuviste la suerte de tener un buen profesor. Me acuerdo que Graciano Armero en el último libro que publicó, hablaba de eso, es decir, cómo le sonaban las palabras de su profesor leyendo el Quijote. Ese día me enamoré del Quijote. Precisamente eso, porque al principio tiene un sentido de la captación, pero vamos, si queréis entrar lo demás... Yo le quería decir, Alfonso, que aparte de la familia, que tan desenquista, perdón, o en la escuela con ese maestro concreto y particular que tuvo Graciano, Landero, etcétera, etcétera, en España hay un laboratorio de iniciación a la lectura que es la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que está en Salamanca, no sé si lo conoces, donde se trabaja con espacios de iniciación a la lectura de niños recién nacidos hasta los 6 o 7 años, por segmentos y demás. Especialistas, pedagogos, ludópatas, etcétera, trabajan esos segmentos y lo están haciendo bastante bien, están consiguiendo unos índices de lectura bastante interesantes y formación. Han creado 5 segmentos y se está trasladando ya a muchos espacios y hay muchas escuelas lo están aplicando. Sí, esto es, la Fundación Sánchez Ruiz Pérez es modélica en el mundo ahora mismo, no sé si la conocéis, está en Salamanca y tiene un índice bastante aceptable de aceptación a la lectura en niños, ¿no? Y bueno, con técnicas distintas, vídeos, hacen juegos sobre lecturas, colorean, etcétera, etcétera, pero están consiguiendo buenos... Es un laboratorio que se ha creado. Es que lo que yo he dicho, que la ley de fomento de la lectura, porque como decía Umbral, yo que estamos aquí para hablar de fomento de la lectura, vamos a hablar de fomento de la lectura, porque luego hay experiencias personales maravillosas y tal, pero hay un laboratorio, indudablemente debería haber más y esto se debería hacer con bien pautado además, porque ha dicho Antonio, ha hablado del Estado. El Estado, en 2007, programó esta ley que he dicho de fomento de la lectura, pero es que el Estado ahora mismo está en contra de la cultura. El IVA cultural es más alto que en otros sitios. Están invitando a los propios escritores que no escriban, porque ya sabes que si los escritores jubilados, si ganan más de derechos de autor de 9.000 euros, les quitan la pensión, etcétera, etcétera. Luego pues estamos en una inquisición también de censuras, etcétera, de libros que no tienen nada que ver con... Y sobre todo, lo más importante, y lo sabéis vosotros, queridos profesores, el desprecio de las humanidades en los planes de estudios. La filosofía pasado ya prácticamente no existe, porque se están aplicando lo que entienden por conocimientos útiles de mercado, es decir, la escuela de negocio, hacer trampas en ingeniería financieras, etcétera, etcétera. Eso es importante y eso hay que denunciarlo. Es decir, el Estado, lo ha dicho él, es un enemigo, desde mi punto de vista, ahora mismo, de la cultura. Ya no por lo que dedica, sino por lo que todavía hace en contra de... Ya he dicho que yo conozco escritores, lo hemos comentado en Landero. Forges ha creado una plataforma para denunciar esto con muchos. Es que un escritor ahora mismo, con 65 años, tiene que renunciar a escribir porque le quitan la pensión si ha sido profesor. Es que fíjate, y un señor puede tener 24 o 5 años y tal, que lo hace muy bien, pero claro, es que está en contra. Es un Estado que está en contra de la cultura, está en contra. El otro día Forges lo denunciaba claro. En la televisión, en un programa de máxima audiencia. Y desde luego yo creo que esto va a ser un asunto que se va a arreglar porque es una vergüenza. Bueno, y los libros tienen un IVA más alto que las revistas pornográficas. Y es que son cosas que te tiran un poco de... Y que el cine pornográfico. Y bueno, y lo que he dicho, la ley de fomento de la lectura es que en uno de sus puntos, que lo tengo aquí, dice que el Estado, a través de comunidades autónomas o ayuntamientos, tienen que poner los medios públicos que tienen a difundir la cultura. ¿Conocéis algún programa en la televisión de Castilla-La Mancha que difunda libros? No, decírmelo, porque yo es que de momento, o nacional, es decir, y eso es que es por ley. Yo tengo la ley aquí, que me la he traído también, la tengo entera, o sea que lo puedo leer el punto. O sea, es que está en contra. Elegirla, porque tiene que legislar, pues la ley de... Además, fíjate, si es que ya sé cómo se llama la ley. Se llama de Educación, Cultura y Deportes. Que tiene que ver la cultura con el deporte, digo yo. Hay 3 secretarías de Estado y direcciones generales, pero bueno, el Ministerio de Cultura, que lo creó Malraux en su momento y que ha sido un vehículo para que las sociedades tengan una imagen y se formen, pues no existe en España. O sea, es que, bueno, decir, que creo que es que estamos en contra de la cultura y de yo creo que también le echamos la culpa al Estado, pero el Estado, pues,
Efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros de que No pasa tiene cultura, culpa, pero tiene culpa. pero también el mercado, las editoriales. Yo muchas veces me dedico a la traducción desde hace muchísimos años y, por ejemplo, soy un enamorado de Flaubert y llegas y dices, oye, por favor, vamos a una editorial, por ejemplo, Cátedra, vamos a hacer una edición buena de la educación sentimental de Flaubert, que es un libro más interesante todavía que Madame Bovary. Y dices, no, Madame Bovary. ¿Por qué? Porque van a la venta segura. Publican el libro que saben que seguro que se va a vender, porque el otro es problemático. Entonces, eso también, el mercado también es traidor. Bueno, y no digamos las románticas. Las editoriales como Planeta, donde el premio está dado y tal, y bueno, pues esto es una cuestión ya de muy Hay compleja. editoriales que arriesgan, pero como ha dicho también Antonio, el mercado está ahí, son leyes del mercado y el editor, yo ya he dicho que soy un pequeño editor, pues también hace el editor es que es el que arriesga bastante. Y un editor sin subvenciones es un editor que se está jugando prácticamente su patrimonio y eso es complicado. El editor es que gana del producto final del libro, no sé si lo saben ustedes, un 11%. Los que ganan son los libreros y los distribuidores. Y los padres del papel. Los libreros y los distribuidores. La imprenta gana un 10%. Bueno, quienes más ganan son los distribuidores, son los que llamamos intermediarios. Ayer salió en El País una noticia interesante. Dice, los 7 hermanos que se criaron con 20.000 libros. Es una familia de Orense, con 7 hijos, que tenían en su casa 20.000 libros. Y bueno, los padres no obligaban a sus hijos a leer, pero claro, los hijos al crecer en ese ambiente, pues bueno, estos 7 chavales, bueno, chavales ya no son tan chavales, chicos y chicas, ahora mismo están en unos puestos de trabajo en todo el mundo, desde la arqueología hasta, en fin, muy interesante. Entonces, yo creo que en las escuelas la biblioteca debe tener un espacio central, que las escuelas tienen que estar llenos de libros de papel. Aparte de ordenadores, iPad y tal, tiene que haber libros de papel. Porque el libro de papel, lo mismo el que está en la casa como el que está en el colegio, te transmite por ósmosis curiosidad, lo ojeas, lo miras. Entonces, bueno, creo que eso es importante, aunque efectivamente hay muchísimos textos sobre cómo fomentar la lectura, pero la clave está en que la dirección del centro y los profesores realmente ellos sean lectores, porque se transmite lo que se vive. No se transmite lo que dice la ley, sino lo que se vive. El lector hará lectores a sus alumnos. Pero tiene que haber libros, tiene que haber tebeos, tiene que haber papel en los colegios. Y ahora en muchos colegios los están quitando todos los libros y para que los alumnos tengan solamente su iPad. Y eso es un gran error, porque el mejor libro no es el que tú buscas, sino el que te encuentra a ti. El mejor libro es el que tú vas a una biblioteca o una librería y lo descubres y no sabías que existía. El libro te ha buscado a ti. Va buscando otro y encuentras ese. Ahora, si tienes un iPad con unos libros electrónicos que te han ido mandando, al final se va a empobrecer mucho el asunto, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Bueno, si quieren intervenir... Perdón, hay una cosa que hicimos en Cultura Albacete, con llevar a los escritores, a los jóvenes, en su momento, y eso también era importante, porque una de las motivaciones a la lectura, que son muchas, cómo se puede crear, Juan lo sabe porque participó activamente en aquel proyecto, presentaba escritores, estoy hablando de Torrente Ballester, de Cela, de Buero Vallejo, Centros Mejores. En el Cultural Albacete primero, dirigía Antonio Lleven. Año 83, 84, 85. Y yo estaba también allí. Y en aquel momento, pues yo creo que se hizo mucho y ahora se están saliendo estos frutos porque imagínense que lo que era llevar a los institutos, a jóvenes de 15, 16 años, pues a todos estos escritores. Es decir, que hay muchas fórmulas de motivación, esa es una. Lo que tenemos ahí fuera, la propia feria está del libro es otra. O sea, es que hay 1000 fórmulas de motivación a la lectura y esa es una de ellas. Entonces hay que ver los talleres literarios, los talleres de lectura, que también los hay, etcétera, etcétera. Hay muchas fórmulas. Lo que pasa es que, claro, que corresponda que se... Yo vuelvo a lo que dice Alfonso. El problema es eso. El problema es que si tienes la desgracia de caer con un maestro o maestra que pase de la lectura, pues ese niño está perdido. Pero no puedes todo dejarlo al factor humano. Tiene que haber algo, tiene que haber una protección estatal amplia, ¿no? Porque es muy serio esto, el problema de educación. Carmen quiere hablar. A ver, yo como soy muy mayor ya, os voy a contar una experiencia personal y en tono mea culpa. Yo me eduqué en un colegio religioso donde nos obligaban todos los días a leer
había 1 hora de lectura y luego tenías que hacer un resumen de lo que leías. Estaba interna, cuando había descanso sábado y domingo, que entonces no se salía los sábados y domingos, sino que estábamos internos, también había 1 hora de entretenimiento de leer un libro. Era un colegio religioso, en el comedor se solía leer colegio Vidas de Santos, cosas así. Entonces, desde muy pequeña, el fomento a la lectura estaba en mí. Yo tengo ahora, después he sido maestra y he procurado a mis alumnos inducirles por ese camino. Desgraciadamente ahora tengo nietos y mis nietos no leen un libro. Pero claro, no dependen de mí su educación, depende de mis hijos. Los padres ahora trabajan y encuentran más cómodo, bájate a ver la Wii, la no sé cuánto, la Play, y yo me estrello llevándole libros que le interesen algo, que encuentren alguna vez y digan, pues abuela, qué bonito es este libro, pero me estrello una y otra vez, con lo cual, en torno a un mea culpa, no creo que haya aquí muchos padres, sino más bien abuelos. Es más, yo cuando voy con ellos me acuesto, me pongo a leer un rato y alguno, el pequeño, me pregunta, abuela, ¿qué lees? Digo, coge tu libro y leemos los dos a la vez. O sea, que es un poco de fomentar la lectura desde muy niños y no los aparatitos estos que lo que hacen es, como decía bien don Antonio, a veces perjudicial para el niño, porque es una lectura inducida que ellos luego no saben ni escribir siquiera, como es natural. Porque el fomento de la lectura, aparte de darte el lenguaje y aprender a escribir, todo eso vamos perdiendo. ¿Cuál es el remedio? No lo sé, no tengo ni idea, porque yo les confieso que lucho contra eso. Bien, bueno, parte del remedio es que vean a la abuela leyendo, ¿eh? Eso es parte del remedio. Yo por eso porque eso marca muchísimo a un niño. Cojo el libro, por lo menos que el día de mañana diga, oye, pues yo me he acostado con mi abuela y nos ponemos a leer un libro, y a veces ellos me dicen, abuela, cuéntame cosas de cuando tú eras pequeña. ¿Por qué? Porque ahora todo es muy poco creativo. Como se lo dan todo hecho, es más cómodo, ¿no? Para los padres incluso, pues es más cómodo eso. Ponte a jugar en este sitio y no ponte a leer un libro. Entonces, en tono me da culpa, pero creo que no está en esta generación ya de mi edad. Lo tenemos difícil, como no sea que la abuelita vuelva a leer los libros con los nietos y es así. Nada más, gracias. Paco quería... Aquí. Vamos a ver, yo quiero romper una lanza en favor de... Bueno, soy maestro y quiero romper una lanza en favor de la escuela, indudablemente. No quiero con esto decir que en la escuela se haga todo bien con respecto a la lectura, pero a lo largo de mi vida como enseñante, como maestro de escuela, en los colegios en los que he estado, que han sido en mi vida en 2, en Villarrobledo y aquí en Cervantes, Albacete, pues había unos proyectos educativos con respecto a la lectura que se basaban en no obligar, pero quien podía sí que lo hacía. Por cursos se invitaba a los alumnos a que comprase cada uno un libro de una determinada colección, por ejemplo, de barco de vapor, por citar un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor te juntabas en clase con 20 libros durante un curso. Y digamos que se obligaba un poco obligarse entre comillas, se obligaba un poco a los alumnos a leer cada uno un libro, que se lo iban intercambiando. Luego se hacía un estadillo, se iba, pues fulano ha leído tal. Y no sé qué habremos hecho no tan bien, que sí que había alumnos que a lo mejor habían leído de esos 20 textos que se había comprado a lo largo del curso cada alumno, que luego pasaban a una biblioteca de aula, pues a lo mejor había alumnos que habían leído a lo largo del curso 15 textos. Había otros que tenías que estar a cada momento, nene, ¿cuándo vas a traer el libro? Que ya se ha pasado el plazo para podérselo pasar a tu compañero y tal. Entonces, respetando un poco los índices lectores que estamos diciendo, entonces yo me pregunto qué no hicimos también para que después de forjar en el colegio, en el proyecto educativo del centro, tal, y ese proyecto no solamente se ha dado en mi colegio, sino se ha dado en otros colegios del entorno que yo... Bueno, solamente quería aportar ese dato de que se ha hecho así. Gracias. Hombre, hay un autor que se llama Stendhal que le dedicó la Cartuja de Palma a los Happy Few. Los Happy Few yo creo que sigue siendo
hombre, en los índices de lectura tan tremendos que tienen en Suecia o en los países nórdicos por el clima. Antes he dicho el clima no era en plan de broma. El clima se presta a la lectura perfectamente. En Andalucía, yo creo que si hacemos un índice de lectura de Andalucía para el norte, cuanto más subamos, más el índice es mayor, creo. Pero siempre, digamos que la lectura es un placer de dioses, a mi juicio, un placer de unos cuantos felices. Y eso yo creo que va a ser muy difícil que se corte. Es decir, donde menos te esperas existe un camarero que te encuentras y que de pronto dice que es un lector voraz y que emplea todo el tiempo libre que tiene en leer. Y te quedas sorprendidísimo. Entonces, la vida es así. Entonces yo creo, por supuesto, hay que intentar fomentar, pero estamos aquí precisamente en el título de la... Pero yo creo que por más que queramos, hoy en día, y además, ante, como decía Antonio, el empuje abrumador de los medios y que lo que interesa al Estado es que la gente lea poco y que piense poco y que el fútbol, pues claro, somos campeones de todo en fútbol, pero en lo demás no. Entonces, claro, pues eso yo creo que hace que tengamos que conformarnos un poco, pero que, en fin, que esto, como he dicho antes, un libro es como una botella tirada al mar y que alguien la recoge normalmente. Entonces, claro, a lo mejor donde menos te esperas, a lo mejor la técnica que empleabas, que nosotros también le hicimos en Escolapios cuando yo empecé y que era muy interesante, pues a muchísimos alumnos les gustaba, cogían el hábito de la lectura, a otros la aborrecían. Otros decían, no quiero llamar lectura. Cuando terminaban la clase, cuando terminaban ya salían de allí y decían, todos los libros, es normal. Somos libres, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que somos libres y hay personas que a lo mejor descubren la lectura más tarde también, pero... Hombre, hay excepciones, como puede haber, como tú has dicho, ya te digo el último, pero el informe PISA es el informe PISA y esto es así. No, sí. Bueno, la lectura siempre parte... inquietud, pero el origen es... Yo tuve la suerte de tener buenos profesores en la academia, don Camilo Gaude, Cercos, una gran academia, donde hasta en vacaciones te recomendaban que leyeras un libro. Y luego cuando volviésemos, lo damos nosotros y tal, bueno, ¿qué has leído? Pues esto, pues tal. Y de hecho... mi forma y tal, pero desde muy joven, el otro, Jaime Balmes, aquel, pedían el manuscrito. En el origen primero, juventud o más pequeño, pues habían las 3 enciclopedias, el grado elemental, el grado medio y el grado superior. Y como lectura, Jaime Balmes, el manuscrito, aquel que había. Entonces, eso pues, era empezar. Pero los propios profesores hacíamos grupos de lectura. Sí, matemáticas, todo en general. Y entonces, en esos grupos, resaltando esto y lo otro y tal, y luego te van inculcando esa lectura en el origen del colegio. Y ahora, pues, no sé si por los profesores o lo que sea, se desentienden y con darle la cacharrica a los chiquillos, el libro de papel, yo muchas veces tenemos una tertulia. Y como hay allí 2 o 3 que la maquinica que tal, yo le digo, mira, métetelo aquí, en la cabeza tuya, no consultas las máquinas si no lo sabes, pero surge una noticia, lo que sea. Y digo, no, eso fue en la fecha tal que cual. Y desconfiado, pum, 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 le da la maquinica. Y digo, ¿qué te ha salido? Dice, sí, tienes razón. Pero a veces se calla porque ve, digo, déjate que la maquinica sola, porque si no eso es una pena, no se fortalece la memoria. Eso que dicen, no, el libro de papel va a tender a desaparecer. Yo creo que no. Un momento. Y luego que tengas inquietud también de tu entorno. Porque hay gente que se va a no sé dónde y no conoce lo más cercano suyo, que es muy enriquecedor también. Es muy bonito esto del otro. Y a veces cosas costumbristas que partas también de conocer el entorno.
amplíes más. Radio lo vayas ampliando. Que nos conoce lo tuyo, para que te enamores de ello. Sí, estoy muy agradecido a aquello. Y de hecho, tengo amigos que él iba a la CEDES y yo iba a la Academia Don Camilo. Pedíamos yo en Padre Romano y la CEDES en Plaza de la División Azul, que se llamaba antes. Bueno, pues él, desde jovencicos, para su santo y para el mío, nos seguimos regalando libros. Y ya pensamos, ¿qué libro tienes? Él hasta me dice, Pepe, no es que sea él el autor o tal, no lo dediquemos, sino como con cariño. Y dice, Pepe, traigo el libro sin dedicar, porque yo no sé si lo tienes. Tienes libros, que yo no me atrevo. Tal. Bueno, pues entonces, que hay parte y que estés en un grupico donde también se fomente la lectura. Yo, eso de ordenadores y tal, extraordinario, pero que trabaje más la mente, la cabeza. Hay experiencias que son muy, aparte de estas que estamos hablando en clase, que son muy fructíferas. Hay otras, como por ejemplo preparar un periódico, preparar una revista entre todos los alumnos, con lo que la gente se implica, o aconsejarles que busquen leyendas o de historias que son típicamente orales, recogerlas y escribirlas, grupos de teatro, que lamentablemente apenas se hacen tampoco ni siquiera en la universidad, por más esfuerzo que hacemos, en fin. Todo esto es conforme, esto es un conjunto de actividades que lamentablemente, pues, no, la gente en cuanto termina sus clases se quiere ir a su casa, y en la universidad es de una tristeza absolutamente increíble, ¿no? Porque incluso gente que tiene clases por la mañana, si por la tarde les dices que viene un conferenciante de tronío, pues ni siquiera van. Entonces, claro, eso es una cosa que dice, bueno, qué inquietud. Y hablamos de gente, incluso de gente de las nuestras, de humanidades, gente que se han matriculado a estudiar humanidades. Y sin embargo, lo único que pretenden, parece ser, es sacar una carrera lo antes posible y bueno, a ver si encuentran trabajo y punto, y se ha acabado. Pero no existe esa tensión cultural, esa afición tremenda, que yo creo que sería muy de desear. Y desde luego, quizá es que la sociedad, aun cuando ya veo que yo creo que en las escuelas, quien más, quien menos, y en las enseñanzas, quizás la sociedad tienda a lo contrario, a que la gente no tenga tiempo en su casa y horas, como por ejemplo estos muchachos, que la noticia no la conocía, y eso que vi el periódico ayer. Salió ayer en el Nuevo, y realmente, pues nada, ahí se nota el influjo tremendo de esos 20.000 libros, ¿no? Porque a lo mejor incluso... Pero son excepciones todo eso, Juan. Es que ya, bueno, son excepciones, pero son excepciones, y cuando se te hace un estudio de población tremendo y salen otros datos, esos son excepciones, o sea, es que no puedes tampoco... Lo que pasa es que yo sigo preguntándome lo del 1.000.000 de libros diarios, yo de verdad, es que... preguntas, es una tirada... Yo creo que ese dato está equivocado. Hombre, un 1.000.000 de libros, somos ¿cuántos millones? Folletos, 50 millones o se 55. está refiriendo a todo publicaciones, a todas las publicaciones en general. Somos la cuarta potencia de Europa, 370 millones de publicaciones. Ahí entrarán en los Son folletos. 130 ISBN, pero eso es un dato. Sí. Estamos aquí analizando un poco el Estado y que de culpa también se le ha puesto, pero Juan ha dicho esas actividades que se hacen en la universidad, y yo creo que si hubiese voluntad también de intervenir en el Estado, en los medios públicos, ya no estoy diciendo los privados, un programa de televisión tendría más impacto que todo ese tipo de publicación, de talleres y tal que se está haciendo. No sé si os acordáis, Pérez Reverte se indignó un día contra las 7 leyes de educación que se habían hecho en los 35 años de democracia y dijo una bestialidad que con Franco leíamos mejor. Fue muy criticado por eso, Antonio Muñoz Molina le escribió un artículo, etcétera, etcétera. Yo no voy a suscribir nunca esa barbaridad, pero lo que está claro es que hay un momento que había programas de lectura, con el denostado Sánchez Dragón, Biblioteca Nacional, Blanco... Sí, tiene otro, de Telemadrid, que no lo ve casi nadie. Telemadrid. Negro sobre blanco, Alma Marcelo otro, etcétera. Sí. Y todos estos programas, pues en el fondo, es que no hay ninguno. Y en una televisión, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que es pública, a ver dónde hay programas, que por ley están obligados, porque yo tengo la ley aquí ahora mismo y si a quien quiera se lo leo. No. Es que están obligados. Leyes no. Bueno, está entonces, página 2. En la 2 hay un programa que se llama Página 2. No, pero es un programa, en la 2 hace cosas así genéricas un poco. No, ya, pero la página 2 es de libros. Sí, pero no es un programa, en la televisión valenciana hacía otro, etcétera. Pasa que las televisiones privadas han creado un nuevo modo de hacer la televisión, claro, que es un poco espectáculo de gladiadores, ¿no? Y luego habría también que hablar de los datos que tenemos, qué es lo que se lee. Porque decimos leer, pero ¿qué es lo que se lee? ¿Qué se lee? Que esa es otra.
Poesía, por ejemplo, está en penúltimo lugar de los españoles con 1,7, cuando en novela histórica un 23,6 y cosas así. Sí, no, que la señora quería. Ah, sí. Pilar. La lectura. Sí. Y no se está diciendo que para mí una de las maneras mejores de fomentar la lectura es la familia, los padres, los abuelos leyendo todas las noches un trocito de cuento a un niño, con el libro al lado. Y el niño que ve que su padre, que su madre y que sus hermanos leen, pues a él le dan ganas de tener otro libro porque imitan y coger también el libro para ellos leer. Yo tengo experiencias con nietos que les encanta todas las noches leer un trozo, por ejemplo, de Platero. Solo es subrayar al principio como apunte. Y antes de llegar a la escuela, esos niños, aunque ya han leído algún cuento, alguno con imágenes nada más y algunas poquitas letras, y se han ido aficionando antes de llegar a la escuela a ver un libro. Pero es que a veces la escuela a veces tampoco está dotada de medios, porque no es que estamos cargando las tintas, porque hablamos de los tres pilares, familia, escuela, bibliotecas y después medios, y es que a lo mejor la escuela, que es donde debería ser, pues a lo mejor tampoco hay mucho recorte, y tampoco tienen medios para tener bibliotecas adecuadas, que eso es importante. Yo recuerdo un profesor que tuve la suerte de disfrutar de él durante 3 meses en Inglaterra, y era un señor grueso que parecía Falstaff, el personaje de Shakespeare, y que era un profesor de literatura como yo no he visto nunca, el profesor que me hubiera gustado ser. Cada vez que citaba una cita de cualquier autor de la literatura inglesa, lo recitaba, pero con auténtica categoría de actor. Aquello era maravilloso. Y es lo que me recuerdo lo que decía Alfonso un poco, que menos vidas de autores y más al oír a los textos, leerlos y entrar en ellos. Y la verdad es que es muy difícil ser profesor de literatura. Es muy difícil. Y enseñar, inculcar la lectura, casi tanto o más difícil, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, por eso he querido empezar la charla con la abuelita contando al lado del fuego historias a sus nietos. Yo creo que ahí empezó la literatura, incluso posiblemente en las cavernas. Y yo creo que ahí donde realmente pues, uno escucha, se deleita y empieza a soñar. Empieza a soñar y bueno, con un poco lo que dice Landero. La realidad, empieza todo. Entonces yo creo que eso es, no sé, pero ciertamente que carguemos las tintas sobre el Estado no va a cambiar, las editoriales no van a cambiar, lo único que podemos cambiar somos nosotros. No es cambiar las tintas, es subrayar lo que hay, pues que el individuo aislado pues tampoco puede ir a comprarte tu libro, leerlo y ya está. Y luego también que la cosa va según la modalidad del tiempo. Yo creo que ahora mismo estamos ante el deslumbramiento de todos estos aparatos que hace que los niños estén absolutamente, desde los 7 años ya, absolutamente cogidos. No se puede luchar contra los acontecimientos, ¿no? Como decía Felipe II. No puede luchar contra los elementos. Hay que esperar un poco a que el tiempo vaya oscilando y vale. Pero creo que quien está fascinado muchas veces son los profesores y los... También. O sea, porque el niño al final hace lo que ve en sus mayores, ¿no? Pero hay mucho profesor que está tan fascinado que no es que no sean unos medios muy útiles, lo son, pero hay que hacerlos compatibles con los otros. O sea, yo no soy partidario de las dos cosas, no de quitar los iPads, ¿no? una cosa y otra, educar a los alumnos en las dos vías, digamos, de conocimiento, en la digital y en la del papel. Sí, totalmente de acuerdo. Juan, si te parece, como no hay tiempo ya para más preguntas o comentarios, si queréis cerrar ya la mesa redonda con alguna aportación más. Bueno, pues sí. Y vamos ya finalizando. No, yo voy a ser breve. Yo lo de Quevedo. Si no siempre entendidos, siempre abiertos. Antonio. No, yo simplemente que creo que... Claro, ahora manejamos mucho las estadísticas. A lo mejor si la estadística lo hubiéramos hecho hace 80 años salían datos peores. O sea, yo en ese sentido, el mundo de la estadística lo pongo un poco entre paréntesis. O sea, yo valoro más lo que veo en mis alumnos, en la gente. No digo yo que las estadísticas no sean útiles, pero que también hay que relativizarlas un poco porque es el mundo de lo cuantitativo. Y la verdad que la lectura es el mundo de lo cualitativo. Efectivamente. Yo creo no tiene que ver una cosa con otra, pero se puede cuantificar la calidad. Ya, pero hay un adagio que dice mentiras, grandes mentiras, estadísticas. En fin, yo soy un poco reticente a
a ese... Pues nada, entonces los informes PISA no sirven para nada, somos un país maravilloso de incomprensión lectora, tal, y esto es maravilloso. No, lo que pasa es que la misma OCDE que hace los informes PISA es la que ha promovido el Plan Bolonia, que es un plan de mercantilización de la enseñanza universitaria. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Si esto es una cosa que sale cada 3 años, ya, sí la conozco. A una población de 15 años con una serie de pruebas, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver. Se resume el libro, etcétera. Es una cata, es una cala, pero no es... Que a lo mejor no se debería hacer. Bueno, pues hay 1000 cosas que no se deberían hacer, pero estamos ante eso, como estos índices que hace el Consejo de Investigaciones Sociológicas. Pues es que es al fin de cuentas lo que nos da referentes para mejorar y para motivarnos más. Porque si sabemos que en España 1 de cada 3 personas no lee un libro, pues vamos a intentar hacer algo, pero tenemos que tener esos datos, porque si no los tenemos estamos a ciegas, ¿no? Y seguimos pues como en tiempos de Felipe II, del absolutismo, de la Inquisición y demás. Hay que tener información. Pues había una gran literatura en la época de Felipe II, la mejor de la historia de España. Bueno, pero con sus cortapisas y con sus censuras y con sus demás y demás. Bueno, tranquilos, sosegaos. Que yo creo que también hay un factor, y con esto también yo quiero terminar, que no hemos tocado, y es la facilidad que hoy en día, cuanto más facilidad se tiene para las cosas, a lo mejor también menos se lee. Entonces, en aquella época que yo decía, donde tenías que ir a comprar un libro al Albacete religioso, casi de matute, pues resulta que entonces aquello parece que ese libro que captabas y que leías, los libros prohibidos. Como vemos, por ejemplo, en El Rojo y el Negro, cuando el personaje va y le quita un libro a su padre y deja un huequecito para que no se note que lo ha cogido, a coger el libro un poco prohibido. Entonces, yo creo que también ese aspecto, es un aspecto muy importante. La gente hoy en día tiene tal facilidad para leer, no tiene ni siquiera que comprar la prensa. Por eso la prensa escrita se está hundiendo. Y se mete en Internet y empieza a leer periódicos y se puede, todo gratis. Entonces, esa facilidad que tenemos hoy en día, yo creo que también es perniciosa, porque lo que no se paga no se aprecia. Lamentablemente creo que es un factor a tener en cuenta también. Pues nada, si algo más, y si alguien quiere decir alguna última intervención, porque ya son las 8 y gracias por la atención, y la verdad espero que esta hora y media que hemos empleado haya sido lo suficientemente útil e interesante como para poder incidir más en ella el próximo curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, recordarles que el 7 de abril, este próximo jueves, es el viaje a El Bonillo dentro del programa Conoce tu provincia. Así que si alguna persona está interesada en apuntarse a este viaje o quiere hacer cualquier tipo de consulta, les recordamos que la asociación les puede atender en la 5ª planta de la Biblioteca Pública de San José de Calasanz. Y ahora la presidenta de ALUEX, Carmen Martínez, va a hacer entrega a los conferenciantes de un pequeño detalle. José Manuel, Juan, Antonio les va a hacer entrega de un pequeño detalle para agradecerles por su participación. Muchísimas gracias.